Bien, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy, esto fuerte. Estamos ya listos para dar comienzo a nuestro estudio bíblico. Es el número uno. Gracias. Otro poquito. Ahí está bien. Gracias. Damos inicio entonces con una palabra de oración, ¿verdad? Encomendándonos al Señor y su guía en la enseñanza de hoy. Pero, como estamos haciendo cada miércoles, estamos comenzando con un tiempo de oración. La palabra dice en Santiago capítulo 5, verso 16, orad los unos por los otros. Así que vamos a seguir poniendo en práctica lo que la Escritura nos dice. Entonces, tengo conmigo una lista de peticiones actualizadas y otras pues que hemos recibido también durante la semana a través de nuestro chat y del boletín de la iglesia que debemos poner delante de Dios en el trono de su gracia. Entonces me va a acompañar nuestro hermano Aníbal para orar y él va a orar por las primeras 5 peticiones, luego voy a orar yo por el resto. Sí, vamos a orar, sí. Bueno, vamos a tener la primera intersección en esta noche. Oramos por la salud y operación de Paul Margolis, que está con pancreatitis hospitalizado. Este es el amigo de la hermana Nereida. Entonces vamos a tener este tiempo de oración por él. Vamos a interceder. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias, Padre Santo, porque podemos venir delante de tu presencia, poner nuestras peticiones en tus manos y a descansar en ti, Señor, porque tú tienes el control absoluto de todo lo que acontece en nuestra vida, todo lo que está a nuestro alrededor. En esta hora queremos poner a Paul, Señor, en tus manos, que tú sigas ministrando, Señor, de tu paz, primeramente en su corazón, y que tú puedas restablecer su salud pronto, Señor, que todo equipo médico que sea necesario, Señor, tú puedas proveer, y que tú indiques el médico que pueda solucionar este caso de pancreatitis, Señor, que pueda asignar un tratamiento eficaz para que él ya pueda restablecer pronto su salud. Te pedimos especialmente por él, por su papá, por su familia, Señor, para que ellos también estén reposados y quietos, sabiendo que tú eres Dios sobre todas las necesidades y sobre todas las enfermedades, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la vida de Paul. Lo dejamos en tus manos en esta hora, dándote las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. También queremos orar por la hermana Rebeca Almeida en Ecuador, por su salud, Señor. Ella tiene una prótesis en el fémur. Y te damos gracias en esta hora porque también la dejamos en tus manos, Señor. A la hermana Almeida, a la hermana Rebeca, Señor. Sigue, Señor, tomando el control absoluto de esto que le acaban de hacer, Señor. De esta prótesis que ella le necesita o se la van a poner, Señor. Que tú, oh Dios, puedas proveer, Señor, con mucha diligencia, Padre. Y venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia y que tú, Señor, como dijimos antes, tienes el control absoluto. Te pedimos que nuestra hermana Rebeca en el Ecuador te reposada y quieta, confiando en ti, Señor, al igual que nosotros confiamos en ti. Por eso en esta hora ponemos esta petición en tus manos, sabiendo, Señor, que tú, con tu amor y tu misericordia, tú responderás. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la hermana Rebeca, por la hermana Rebeca, y la dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Igualmente seguimos orando por los reemplazos de ambas de las caderas de nuestro hermano José Masari. El primero será el viernes de septiembre 27, Señor, y lo dejamos en tus manos, Padre. Y desde ya te rogamos, Señor, que tú tomes el control absoluto de este reemplazo, Señor, de esta operación que van a realizar, Señor, que tú, oh Dios, seas nuestro médico por excelencia en medio lugar, que tú tomes el control absoluto de todos los instrumentos, Señor, con que se va a hacer este trabajo, Señor, y que tú puedas capacitar, Señor, capacitar al médico que lleva a cargo esta operación el día 27, que tú le des mucha sabiduría, Señor, y que sobre todo tú le des esa capacidad, le aumentes esa capacidad por ti como médico, para que él pueda hacer un trabajo de excelencia y esta persona pueda gozar del reemplazo perfecto, Señor, o bueno de estas prótesis. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén. Debemos también orar, Señor, por el trasplante de riñón de Daniel Ortiz,
queremos pedirte, Señor, que tú, oh Dios, obres con poder sobre la vida de esta persona, Señor, sobre Daniel. Que, Padre, él pueda ir confiado, Señor, a esta intervención. Que este riñón, Señor, pueda funcionar después de su reemplazo, Señor, con eficacia, Señor, porque sabemos que las enfermedades renales son un poco complicadas, pero sabemos también, Señor, que puestas las cosas y las peticiones en tus manos, tú obrarás con tu poder y con tu gracia, Señor. Padre, queremos pedirte de manera muy especial, Señor, también por el equipo médico, por todas las cosas, Señor, que son necesarias para esta intervención, y que desde ahora, Señor, tú vayas limpiando los aires, Padre, para que esta intervención sea una intervención de eficacia, que sea una intervención buena a lo que a equipos médicos se refiere, Señor, y que tú, oh Dios, puedas darle también la sanidad con este reemplazo de esta próxima a Daniel Ortiz. Lo dejamos también en tus manos, Padre, sabiendo que tú tienes el control absoluto, y que sobre todo paz, Padre, que pongas tu paz en todas las personas que hemos orado por sus limitaciones, por sus sanidades o por todas las cosas que les acontecen. Seguimos orando por la venta de la propiedad de nuestra hermana Teresa en Conérico. Padre, queremos pedirte de manera especial también por esta petición, Señor, que pide la hermana Teresa, Señor, que, oh Dios, tú puedas mover, Señor, como sabes que lo difícil, Señor, y complicado que son este tipo de papeleo, Señor, que tú puedas poner diligencia en las personas que están a cargo de entregar toda la documentación que se necesita para la venta de esta propiedad, Señor, y que tú, oh Dios, puedas cerrar este ciclo, Señor, con eficacia. Padre, te pedimos de manera especial por Teresa, Señor, para que ella pueda ya finiquitar esta venta, Señor, y que tú puedas obrar en medio de esta necesidad con poder también. Te lo agradecemos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, seguimos orando delante de tu presencia por nuestra hermana Ruth Forero, para que tú sigas obrando en la vida de ella. Gracias porque se resolvió el asunto de su trabajo, finalmente se pudo tomar una decisión. Más pedimos por el tratamiento, Señor, de su salud, este tratamiento que cada semana o pasando una semana ella recibe, Señor, esta radiación, esta quimioterapia. Oh Dios, queremos que tú sigas obrando de acuerdo a tu preciosa y magnífica voluntad y gracia sobre ella. Padre, oramos por la salud de nuestra hermana Tibisay allá en Venezuela, ese problema de psoriasis reumatoidea que ella tiene, que tú la ayudes, Señor, en su dolor, en su problema, Padre amado. Y queremos al mismo tiempo, Dios, en esta hora orar por el hermano mayor de nuestra hermana Lavinia, que está muy enfermo, y la esposa de él. Padre, te queremos rogar también por la hermana de nuestra hermana Aide, que vive en Washington, D.C., Ana Echeandía, que ha tenido como consecuencia del COVID, trombosis y un reumatismo, Señor, que se ha agudizado. También te damos gracias, Señor, porque has respondido la oración en cuanto a la biopsia de su hígado que salió negativo. Y te alabamos y te bendecimos por ello. Padre, oramos por las finanzas de nuestra iglesia en este tiempo y también por la reunión, la próxima reunión de negocios que vamos a tener el próximo miércoles, Padre. Oh Dios, también te queremos presentar el proyecto de construcción del templo de nuestra parte hispana con un edificio multifuncional que tú seas proveyendo. Gracias, Señor amado, porque la obra es tuya y tú eres el que provee, prospera y prepara los corazones, Señor, para continuar en la extensión de tu reino aquí en la tierra. Señor amado, te damos gracias por cada una de estas peticiones que hemos podido presentar delante de ti. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Algún testimonio de sanidad? ¿Algún testimonio de alguna de las peticiones que hemos hecho? ¿Hay alguna respuesta? Bueno, como dijimos, la respuesta que tenemos para la hermana de nuestra hermana Aidet, Anita Echeandía, que pues gracias al Señor pues todo salió negativo en su biopsia en el hígado y ella va a poder continuar, ¿verdad?, recuperando su salud en otras cosas que ella está manejando y que pues son un problema en su vida. Pero gracias por la respuesta que el Señor ha dado en eso.
Así que hermanos, sigamos compartiendo y trayendo esas peticiones de oración para usar este tiempo antes del estudio bíblico cada semana y así aprovechar muy bien nuestro tiempo delante del Señor. Bien, esta semana avanzamos en 1 Corintios capítulo 12 con el tema del cuerpo de Cristo y su funcionalidad. Dejamos ya el tema de los dones a un lado. Sin embargo, esto de los dones está conectado con el cuerpo de Cristo y su funcionalidad. En otras palabras, sin los dones, la iglesia no funciona adecuadamente. Dios ha dado los dones espirituales para que la iglesia funcione de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo al corazón, el deseo, la voluntad de Dios. La porción total de la Escritura va del verso 12 hasta el verso 31. Así que estaremos algún tiempo ocupados en este tema tan importante y a veces lamentablemente este tema ha sido, especialmente este capítulo, ha sido tratado por fuera de contexto. Ahora, nuestra primera pregunta en esta noche es: ¿qué es el cuerpo de Cristo? Repito, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Déjeme decirle que esta no es la pregunta que realmente nosotros debemos hacer, ya que no se trata de algo, ya que la iglesia y el cuerpo de Cristo no son una organización o una institución humana sin vida. Estamos hablando de cómo es Cristo expresa su realidad aquí en la tierra mientras Él está sentado a la diestra de Dios el Padre de gloria. La verdad es que la pregunta debería ser más bien esta: ¿quién es el cuerpo de Cristo? Hay una gran diferencia entre preguntar ¿qué es el cuerpo, o qué es la iglesia, o qué es el cuerpo de Cristo?, sino ¿quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la iglesia? Bueno, el cuerpo de Cristo y en la Biblia es nombrado, identificado con varios nombres, ¿no? Y cada nombre nos da una enseñanza, cada nombre nos enseña quién es, por quién está compuesta la iglesia del Señor Jesucristo. El cuerpo de Cristo en primer lugar es la iglesia, es la congregación o la asamblea de todos los creyentes. Es la iglesia del Dios viviente, como también la Escritura misma dice de ella. Es la esposa de Cristo, es el templo de Dios, ya sea en una manera individual o corporal. Es también la familia de Dios, ¿no? Es nuestra familia, somos parte de la familia de Dios. También es llamada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la congregación de los santos y de los escogidos de Dios. También es llamada la iglesia o el cuerpo de Cristo las piedras vivas. Y también somos llamados reino de sacerdotes. Una de las primeras cosas que debemos mencionar para que no haya confusión es que la iglesia no es Israel. ¿Escucharon? La iglesia no es Israel. Hay una distinción entre Israel y la iglesia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque hay una corriente doctrinal, hay una corriente teológica donde dice que la iglesia es lo mismo que Israel y que Israel es lo mismo que la iglesia. Pero basta con leer algunos capítulos de Romanos, especialmente el capítulo 7, y vamos a ver que la iglesia, sí, no es Israel, pero que es una extensión de la nación de Israel, pero no en otro sentido. Israel realmente representa la ley, la iglesia representa mayormente la gracia de Dios. Ahí ya tenemos una diferencia. Por causa del tiempo, hoy no vamos a poder entrar en todos estos detalles, aunque me gustaría hacer un paréntesis más adelante para enfatizar esto, ya que en el medio, desde los años 75 más o menos, a partir de los años 75 hasta ahora, hay un movimiento llamado movimiento mesiánico, donde se está queriendo traer el judaísmo a la iglesia. ¿Y cuál es la teología? ¿Cuál es la doctrina que está detrás de eso para empujar esta idea y esta práctica en la iglesia del Dios viviente, en la familia de Dios, en la congregación de los santos y escogidos de Dios ahora? Bueno, viene de ahí,
viene de ese concepto, ¿verdad? De esa teología, ¿no? Que piensan, pues, ¿no? Que hay una sociedad y que hay una fusión que hace que la iglesia sea Israel y que Israel sea la iglesia. Pero no es así. Más adelante quizás, repito, vamos a hacer un paréntesis para mostrar lo que nos dice la Biblia, porque hay mucha tela que cortar ahí, y es importante, ya que los judaizantes modernos se han metido en la iglesia local. Los judíos, vamos a decir así, los de la corriente judaica están trayendo las celebraciones, las prácticas, ciertos ritos, cierta cultura judía a la vida de la iglesia, como son las danzas, tocar el shofar y otras cosas más, el poner banderas ¿verdad? Tocar trompetas, banderas con ciertos lemas y cosas así que se hacían en el Antiguo Testamento, esto de andar rodeando la ciudad o andar tirando aceite, una serie de cosas, ¿verdad? Que se han forzado y han salido y que eran exclusivamente para el pueblo de Israel, pero de alguna manera ahora las están empujando para que sean parte de la iglesia. Pero esto es como un adelanto a ese paréntesis que vamos a hacer más adelante por la gracia del Señor, si Él así nos lo permite. Así que la iglesia no es Israel, hay una distinción entre Israel y la iglesia. Israel es el pueblo escogido de Dios para mostrar su plan de salvación y enviar a su único Hijo, el Señor Jesucristo. La iglesia es, por supuesto, la expresión de la gracia de Dios, la que ya está y vemos, ¿verdad?, caminando en el Nuevo Testamento a partir de Pentecostés. Aunque por lo que hemos estudiado, la iglesia comenzó teniendo sus primeros creyentes siendo judíos, pero no todos los judíos se convirtieron a Cristo en el principio. Por el hecho de que vino Cristo, Israel no dejó de ser Israel, ni la iglesia se convirtió en Israel, ¿ok? Pero más tarde se extendió a los que no son judíos, es decir, a los gentiles. Por eso la iglesia no es judía, gentil, no es griega o cualquier otra cosa más que usted le quiera agregar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como hemos dicho, sin distinción de raza o de religión, porque todos en realidad somos una sola raza y todos tenemos en Cristo Jesús, a partir de la fundación de la iglesia en Pentecostés, un solo cuerpo. La figura comparativa y que mejor describe a la iglesia es la del cuerpo humano, y por eso se llama cuerpo de Cristo, para referirse a un organismo viviente, es decir, con múltiples miembros de múltiples funciones, complejo, organizado, con diferentes roles, dependiente de variedad como individualidad y al mismo tiempo unicidad. Ahora, con esto en mente vamos a ir al pasaje de hoy para estudiarlo. Primera de Corintios capítulo 12, versos 11 al 13. Ese es nuestro texto hoy día. Y como ustedes ven, estoy no retrocediendo, pero tengo que reconectarme con el verso 11, ¿verdad?, aunque es parte del estudio que terminamos la semana pasada, para poder entender mejor lo que es los versículos que vienen ahora y toda la idea y todo el concepto y toda la doctrina de la funcionalidad del cuerpo de Cristo. Dice el verso 11, en 1 de Corintios capítulo 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Verso 13 y último. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con el verso 11. ¿Ok?
y así poder entender la secuencia de pensamiento por donde va el apóstol Pablo, ver cómo se relaciona a los problemas de la iglesia que estaba ahí en Corinto, ¿no? A la iglesia de Corinto, y cómo esto es la solución y la mejor administración de tales situaciones o conflictos que ellos tenían. Leemos nuevamente el verso 11, 1 Corintios 12, 11, en forma separada. Dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los hermanos de la iglesia de Corintios no tenían este concepto. Lo que Pablo les está diciendo para ellos es nuevo. Aunque de alguna manera el Espíritu Santo se había manifestado ya en ellos, pero no habían entendido cómo realmente esto funcionaba y cómo esto los beneficiaba y cómo esto realmente los ayudaba a tener una iglesia organizada y funcionalmente óptima, eficaz. Por eso estaban teniendo los problemas, por desconocer esto. Hasta aquí los primeros 12 versículos nos han hablado nos han instruido en cuanto a los dones espirituales. Recuerda que vimos 9, de los cuales pues ya por lo menos 4 de ellos ya están para nosotros hoy día, han cesado, no están funcionando. Lo que vemos aquí en esta iglesia es un marcado énfasis en estos versículos, un énfasis en lo que es y hace el Espíritu Santo desde el punto de vista de la funcionalidad. Por eso está hablando de los dones. Claro, ¿cómo funcionan estos dones para ayudar a la iglesia? La edificación de la iglesia, las funciones, roles de la iglesia local. El que da los dones es el Espíritu Santo y Él los reparte como Él quiere. Y también muestra y tiene diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones como nosotros vimos, que los da esos dones a cada creyente, que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene por lo menos un don o varios. Y se le ha dado no solo un don, sino que vamos a ver, ¿verdad? Que han sido, y que no solamente con el don, sino que esa persona, al ser miembro del cuerpo de Cristo, ha sido incluida, ¿verdad? A formar parte de la congregación o de la iglesia. No hay otra forma de ser parte de la iglesia. No es por recibir un don que somos parte de la iglesia, sino porque el Espíritu Santo nos incorpora a la iglesia y juntamente con incorporarnos a la iglesia nos da un don. Así que nunca va a ser usted integrado a una iglesia local por medio de la membresía nominal, es decir, firmando un documento. No. Se va a reconocer su persona como alguien que es un hijo de Dios, alguien que ha sido traído por Cristo a formar parte de la iglesia de Él. Tampoco va la persona a ser miembro del cuerpo de Cristo ni por la membresía nominal ni por el bautismo ritual, como muchas personas lamentablemente creen. No, así no es. Ahora Pablo pasa a explicar cómo funciona la iglesia. Va de un concepto general a un concepto particular. La figura comparativa, repetimos aquí, es muy importante porque aparecen varios textos del Nuevo Testamento, es el cuerpo humano. Por eso habla del cuerpo de Cristo, para que tengamos esa idea nosotros. Mira lo que dice el verso 12, 1 Corintios capítulo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Lo primero que vemos es que la iglesia está identificada como un solo cuerpo, ya sea universalmente alrededor de todas las naciones y de todas las edades a partir de que ésta fue fundada, sino también la iglesia local. La iglesia local es un solo cuerpo.
Y esto va dirigido a tratar varios problemas que ocurrieron en la iglesia de Corinto. ¿Cuáles fueron esos problemas que ocurrieron en la iglesia que tenían los hermanos de la iglesia de Corinto? Pues eran cosas en las cuales no se ponían ellos de acuerdo. Dentro de la iglesia, no sé si ustedes recordarán, cuando estudiamos en el primer capítulo 1 y capítulo 2, vimos que habían diferentes líderes y la congregación se había dividido en partes. Y habían grupos que seguían a Pablo, grupos que seguían a Cristo, grupos que seguían a Cefas, ¿verdad? Grupos que seguían a Cefas, sí, ¿verdad? Apolo era el que me faltaba. Entonces se armaron estos grupos y era como tener en una sola iglesia varias iglesias, porque cada uno estaba siguiendo a su predicador o a su pastor o a su anciano favorito. Y eso estaba rompiendo la unidad de la iglesia local. Por eso aquí en la iglesia, ¿verdad? Y todas las iglesias, aunque tiene su pastor o sus pastores, sus líderes, sus diáconos, ¿verdad? Todos seguimos a Cristo. Aquí no seguimos al hombre. Una vez que una iglesia empieza a seguir al hombre, o un hombre quiere que la iglesia lo siga a él, pues perdió su propósito aquí en la tierra esa iglesia. Esa iglesia tiene un tremendo problema, exactamente el problema que tenía la iglesia de Corinto. Eso no va a permitir compartir y dar un testimonio transparente, íntegro, ¿verdad? Completo, soluble ante los inconversos, porque van a ver, oye, pues aquí hay gente que sigue a ese, aquí hay un grupo que está separado de ese otro grupo, aquí no están conectados, aquí es como que hay una diversidad en realidad que no los une, sino que más bien los separa. Y esa nunca fue la intención del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Pero uno solo es el Espíritu que congrega, une, ¿verdad? Y corral, en inglés es la palabra corral. Cuando usted trae y pone, como cuando tú traes los animalitos, ¿verdad? Sí, los traes todos juntos, ¿verdad? Los pones en orden, ¿verdad? Y es lo que el Señor hace con sus ovejas, ¿verdad? El redil lo atrae y lo pone junto, ¿verdad? No es que hay un grupo de ovejas que están allá y un grupo de ovejas que están acá, ¿verdad? No es que unas ovejas siguen al lobo y otras ovejas siguen a un perrito, ¿verdad? O otras ovejas pues se quedan por allá en un pasto y las otras van por otro lado. ¿Qué es lo que hace el pastor? El trabajo del pastor, ¿verdad? En este caso que representa la cabeza de Cristo, pues los reúne, los congrega a todos para que haya esa unidad y los pueda dirigir a alimentarse a donde Él cree que están los mejores pastos para ese redil. Entonces, dentro de la iglesia había como varias iglesias con sus propios o diferentes líderes en Corinto. Y esta no es ni nunca ha sido la idea de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Por eso el énfasis en el texto dice, un solo cuerpo, dice. No son varios cuerpos dentro de la iglesia. Cuando usted vea que una iglesia está pasando eso, ya esa iglesia está dividida. El Espíritu del Señor ya está contristado. Todos debemos colaborar, ¿verdad?, para estar bajo solamente una sola cabeza, que es el Señor Jesucristo. Pero pastor, yo tengo amigos, yo tengo amigas, yo tengo, ¿verdad?, más contacto con esto, con él. No hay ningún problema con eso, siempre y cuando no cause una división y no cree un problema en la unidad y en el sentir de la congregación, donde pareciera que hubiera una preferencia humana y pues se descarte realmente el seguir a Cristo como el que realmente guía su iglesia. Tanto la iglesia universal como la iglesia local debe pasar esto. Pueden haber varios líderes, pero todos deben estar alineados con Cristo, que es la cabeza, y no promover división, desunión, partidismo o una subiglesia dentro de la iglesia local por ninguna razón.
Un buen líder dentro de la iglesia local trabaja o hace que la gente, ¿verdad? Que la gente no lo siga a él, sino al Señor Jesucristo. No crea grupos, ni seguidores, ni partidarios. Nuestro trabajo es hacer discípulos del Señor. ¿Para quién? ¿Para nosotros? Para Cristo, ¿verdad? ¿Nuestros dones son para nuestro provecho o son para quién? Para el provecho de la iglesia. No hay cómo perderse. Si usted ve que alguien está haciendo algo como esto, inmediatamente ore al Señor, llámele la atención, comuníqueselo al pastor, ¿verdad? Porque esa iglesia está yendo en una dirección equivocada y probablemente está siendo condenada a una división, lamentablemente. Hay que tener cuidado que la diversidad desuna o divida o quiera alguien o varios servirse a sí mismos. Cuando ocurren estas cosas, generalmente, ya sean líderes o personas o grupos, simplemente están buscando atención para ellos mismos. Pero su atención está dividida y no está realmente puesto sus ojos en Cristo. Ahí hay una enfermedad, ahí hay un cáncer que necesita ser tratado con la palabra del Señor, ¿verdad? Hay que tener cuidado entonces que la diversidad es una divida, ¿verdad? Cuando dividimos el cuerpo, la parte que se corta se muere o pierde su eficacia. Y debemos evitar eso a toda costa. La diversidad debe de ser un factor, escuchen bien, la diversidad debe ser un factor de unidad. Mientras esa diversidad esté respaldada por el Espíritu Santo, por la palabra, no hay ningún problema. Todos nos vamos a beneficiar. El texto nos dice aquí que el cuerpo es uno. Y cuando nos dice que y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, nos está hablando no solo de la cantidad de miembros, sino que todos tienen una interrelación los unos con los otros. En otras palabras, dependen los unos de los otros para apoyarse, para seguir al Señor Jesucristo, para ser más como Cristo. Como dicen, nadie tira agua para su propio costal. Todos trabajamos unidos en una sola dirección, mirar a Cristo, seguir a Cristo. No mirar al hombre, no seguir al hombre, seguir a Cristo. Aquí no estamos hablando de un club, denominación, agencia, logia, sinagoga, grupo o asociación humana. En esos lugares se dan esas cosas, hermano, ¿no? Pero la iglesia es una, el cuerpo de Cristo es uno. Por eso, cuando perdemos uno de sus miembros, algo deja de funcionar en la iglesia. Por lo menos esos dones que tenía esa persona, pues ya no están a disposición ni beneficio del cuerpo ni de la extensión del reino de Dios en esa iglesia local donde el Señor puso a ese miembro, a esa persona, para serle útil para su honra y su gloria. Lo mismo es cuando estos se agrupan o dejan de un lado al resto. La fidelidad de sus miembros es vital para la vida de la iglesia. Mira lo que nos dice Juan capítulo 13, verso 35. Juan 13, 35. ¿Qué dice? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La mejor manera de tener amor los unos con los otros es guiar a las personas para que sean discípulos amorosos, amantes por sobre todas las cosas, ¿de quién? De la cabeza de la iglesia, del Señor Jesucristo, ¿no? Así que en eso no hay cómo perderse. La expresión final del verso 13 del que estamos estudiando dice, así también Cristo. Esa expresión, así también Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo no separa a la iglesia, no debe ser separado de la iglesia, que la iglesia no debe separarse de su cabeza. Cuando esto es así, por supuesto, todo va bien si la iglesia está unida a la cabeza. Hay una sola cabeza en la iglesia
y esta es Cristo, no es el pastor, no son los líderes, no son las juntas de oficiales, no son los ancianos, no es el presbiterio, es la iglesia, es Cristo la cabeza de la iglesia. Hay una sola cabeza, esa es Cristo. En la iglesia, hermanos, no hay jerarquías, es la cabeza y todo el cuerpo que está sujeto a Cristo. Aquí está Cristo y acá estamos todos, abajo, en una misma línea. Somos iguales delante del Señor. Para cuestiones de funcionalidad y para cuestiones de rol, por supuesto, cada uno tiene una actividad propia, ¿verdad? Tiene una función propia de las cuales pues vamos a hablar un poquito más adelante, comenzando hoy día con este tema que ya lo estamos introduciendo. Y aunque la primera función de la iglesia no es la koinonía, ¿han escuchado hablar de esa palabra? Koinonía, ¿no? Compañerismo, el compañerismo, sino ser un instrumento para la gloria de Dios. Esa es la primera y más importante función de la iglesia local. En otras palabras, cuando yo soy un discípulo de Cristo, he sido creado como un discípulo, he sido diseñado y estoy en ese proceso de ser y crecer como un discípulo de Cristo para hacer todo para la gloria de Dios. Le dice a los de la iglesia de Corinto y por extensión a todas las iglesias locales que las divisiones no ayudan a la gloria de Dios. Es lo que realmente está diciendo aquí el texto. Era el problema que tenían los corintios, ¿no? Y eso les generaba otro tipo de problemas internos y externos, mayormente internos, por supuesto, como hemos venido estudiando. Que la fraternidad, el amor fraterno es importante, son una medida de la unidad y relación que hay con la cabeza, con Cristo. Es importante que tengamos comunión, pero recuerde, es importante que tengamos comunión los unos con los otros, pero no es más importante que nuestra comunión glorifique a Dios, que nuestro primer y mayor objetivo sea exaltar, alabar y glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Ejemplos. Miren cómo esto funciona, ¿no? De una manera práctica. Ustedes se imaginan al corazón o a los hígado diciéndole a la mano, a una de nuestras manos, tú me sigues a mí y vas a hacer lo que yo te diga. ¿Qué cree usted que va a pensar la cabeza? Eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto, y porque como habían, ¿verdad? Muchos, vamos a decir, como dicen así en el lenguaje popular, había muchos marineros, pero había muchos capitanes, pero pocos marinos, ¿ya? Había muchos. Exacto, había muchos caciques, había muchos caciques y pocos indios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa, muchas veces ocurre eso en la iglesia, ¿no? Sí, la iglesia tiene su liderazgo, Cristo es la cabeza, todo eso, pero de repente, ¿verdad? Cuando ese enfoque de glorificar a Dios y de glorificar a Cristo como la cabeza de la iglesia, esas cosas empiezan a desviarse. Y entonces pues todo el mundo quiere mandar, todo el mundo sabe más que otro, todo el mundo quiere decir algo, todo el mundo y se arma un desorden, el desorden que había en la iglesia de Corinto y los problemas que en vez de bajarlos, en vez de frenar, estaban creciendo porque todo el mundo tenía su opinión, todo el mundo quería decir algo, todo el mundo quería mandar, todo el mundo quería darle dirección a la iglesia. No, así no funciona la iglesia, ¿no? Funcionamos directamente por la cabeza y la cabeza se comunica directamente con nosotros por medio de su palabra. Y esa es la clave. Esto nos lleva directamente al verso 13, un versículo clave aquí que como iglesia nos hace únicos. Dice el verso 13, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu. La iglesia solo puede ser formada y edificada por aquellos que son creyentes en Cristo. Y esto lo hace el Espíritu Santo, como vemos aquí al decir en este verso 13, porque por medio o únicamente por medio de un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quiénes son todos? Los que han creído en Jesucristo. Ellos pasan a ser automáticamente, oficialmente, formalmente, sin ningún rito, sin ninguna ceremonia, simplemente por la gracia de Dios, por un milagro de Dios, pasan inmediatamente a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Llega a ser un solo cuerpo, queda integrado esa persona al resto del cuerpo. Por eso, él llega a ser mi hermano, él llega a ser mi hermana, comprados con la misma sangre de Cristo y llenados, sustentados y dados y se nos ha dado el don por el mismo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que hace injertar y ser parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos injerta y nos da vida para ser parte del cuerpo de Cristo y nutrirnos de Él. Dice que todo creyente es bautizado por un solo Espíritu. No otro Espíritu que no sea el que está en la iglesia. Cristo oró por eso, que viniera sobre el creyente, que viniera sobre la iglesia, ¿verdad? Vino sobre el creyente el Espíritu Santo y vino sobre la iglesia a partir de Pentecostés. La primera idea que hay aquí es la del cuerpo universal de Cristo. El Espíritu no solo nos hace ser parte, sino que nos capacita y nos transforma para ser el cuerpo de Cristo, para ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué tenemos que decir este énfasis? En la religión tradicional, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Es la religión tradicional, de la cual todos nosotros tenemos cierta familiaridad. Exactamente, el cuerpo de Cristo es la hostia. ¿Ah? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y en la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia del Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo está representado, ¿verdad?, por el pan cuando se participa de la cena del Señor. Pero algunos han ido más allá y solamente restringen o limitan, ¿verdad?, así como en un cuadrado, y lo meten ahí, ¿verdad?, diciendo que la hostia, en este caso, es el cuerpo de Cristo. Pero la Biblia enseña claramente que nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo, los seguidores de Cristo, los elegidos, los salvados, los santos, ¿verdad?, la familia de Dios, la iglesia, no las paredes, no el edificio, son realmente el cuerpo de Cristo. Ahora, esto es una revolución total. Este es un cambio de mentalidad. Esto es realmente la venida del cielo mismo, ¿verdad?, al creyente, pero el que nos da mucha responsabilidad y abre nuestros ojos a cuidarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Ah? No somos la hostia de Dios, pero sí somos el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Y eso, hermano, hace una gran diferencia. Porque cuando decimos que el cuerpo de Cristo es la hostia de Dios, entonces eso queda limitado nada más a un símbolo, a una expresión pequeña de lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, por supuesto, es mucho más grande que la hostia. Ahora, esto les puede sonar muy violento a algunos, sin embargo es lo que la Biblia dice, ¿no? El cuerpo no es una hostia, ¿verdad?, que en un momento dado se consagra o se dedica a Dios. El cuerpo de Cristo está compuesto por los miembros. Dice que son muchos miembros que llegan a ser uno solo. Y esos miembros son personas redimidas, salvadas por la muerte y la sangre preciosa de Cristo Jesús.
Entonces la primera idea que hay aquí es la del cuerpo universal de Cristo. El Espíritu no solo nos hace ser parte, sino que nos capacita y nos transforma para ser el cuerpo de Cristo. Esto implica todos los deberes y privilegios, como la parte y el rol que nos toca a cada uno en el cuerpo de Cristo. Si ven que hay una parte que es sumamente práctica, hay una funcionalidad, hay algo que va mucho más allá de la cuestión mística o del misticismo o de la espiritualidad, que muchos realmente la quieren limitar, y entonces pues la iglesia, cuando se trata de esa manera, simplemente se convierte en una institución humana y no se convierte realmente en el cuerpo de Cristo, Dios manifestándose en cada creyente. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, es como decir que somos salvos. Ambas cosas suceden casi al mismo tiempo. Y por si acaso, esta noche no vamos a discutir cuál es primero y cuál es segunda. La verdad es que es bien difícil decirlo, pero les voy a dejar como tarea para que oren al Señor, ¿verdad? Y lo estén pensando. ¿Qué es primero? ¿Verdad? Cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo o cuando usted es salvo. Usted dice, bueno, primero soy salvo y entonces luego tengo el Espíritu Santo. Sí, pero recuerde que el Espíritu Santo tuvo que haber venido a su vida de alguna manera para convencerlo de juicio, justicia y pecado, ¿verdad? Y algunos van más allá todavía, ¿verdad? Tuvo que haberlo hecho nacer de nuevo para que usted pudiera realmente recibir la salvación. Por otro lado, otros dicen, no, si me hacía entonces nacer de nuevo, entonces ¿dónde quedaba mi convicción de pecado? Si me estaba tratando de convencer de juicio, justicia y pecado. ¿Ah? Y entonces luego me bautizó con su espíritu. Esto se discute. Cuando hablemos de este asunto, ¿verdad?, de Israel y la iglesia, que son distintas, también vamos a hablar un poquito acerca de eso. Es un tema muy importante, hermanos, aunque ya tenemos algunas conclusiones con algunos textos de la palabra del Señor. Pero les comparto por si acaso, ¿verdad?, por si alguien les viene con algún cuento por ahí. No vamos a discutirlo, ¿no? Sin embargo, sabemos que es difícil. Lo importante es que estas cosas suceden casi, eso es lo que nosotros sabemos, casi, si es que no, simultáneamente. Cuando una persona es salva, ¿verdad?, el Espíritu Santo, por supuesto, la va a regenerar, la va a transformar en el momento en que es salva. Ahí ya tienen una idea. Lo que sí sabemos es que ambas son obra de Dios y no del hombre. El bautismo en agua no juega ninguna función en la salvación del hombre, que éste lo hace para testificar que ya tiene esa salvación cuando se bautiza en agua. Lo mismo con el bautismo del Espíritu, nos confirma dicha salvación, ya que al momento de ser salvos somos sellados con el Espíritu Santo, dice Efesios capítulo 1. Creemos, oímos la palabra de Dios, creemos y en ese momento somos sellados por la eternidad, ¿verdad? Los sellados son los que forman parte del cuerpo de Cristo. Son los redimidos, son los escogidos, son los discípulos de Cristo, los que creen y perseveran en la fe hasta el final. Mientras esto no ocurra, cualquier persona está fuera del cuerpo de Cristo. ¿Escucharon lo que dicen? Mientras esto no ocurra, aunque la persona asista al templo, esa persona no está, ¿verdad?, no está fuera del cuerpo de Cristo, no es parte del cuerpo de Cristo. Podrá ser nuestro amigo, podrá ser un simpatizante del Evangelio, podrá ser una persona que realmente apoya, una persona que le agrada las cosas religiosas o espirituales, pero no es miembro de la iglesia. Y aun cuando se pudiera firmar la membresía, aun cuando pudiera bautizarse, si no es un discípulo de Cristo, no ha nacido de nuevo, no ha sido transformado, no es un escogido de Dios, hasta ese momento no es parte del cuerpo de Cristo. Es un asistente al cuerpo de Cristo. Es alguien que está presente, alguien que vino, alguien que está de visita,
pero no ha sido integrado al cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Puede asistir al templo, pero no es parte del cuerpo de Cristo. Por eso no puede ser parte de ningún ministerio. ¿Escucharon bien? Por eso no puede ser parte de ningún ministerio. Por simpatizante que sea. A lo mejor hasta tiene una Biblia. Hasta a lo mejor canta con nosotros. A lo mejor sale a repartir tratados con nosotros. O a lo mejor habla de Cristo a otros, igual como lo hacemos con nosotros. Pero si esa persona no ha nacido de nuevo, no es parte del cuerpo de Cristo y no puede ocupar ningún rol, ninguna función en el cuerpo de Cristo. Piensen en esto, hermanos. ¿Cómo va a ministrar si no tiene salvación? ¿Cómo va a ministrar si no tiene a Cristo? ¿De qué está hablando? No tiene idea realmente de lo que significa ser cristiano. Quizás tiene una idea general, pero realmente no puede ministrar en el Espíritu porque no tiene el Espíritu de Dios. No ha nacido por la palabra de Dios. ¿Se imaginan que una persona, ¿verdad?, ministrando y no tiene la palabra de Dios morando en su vida, siendo controlado por la palabra del Señor? No puede recibir la palabra del Señor. La escucha, pero los oídos le rechinan nada más. Es como un címbalo que retiñe, como dice la Escritura. Si no ha nacido de nuevo, ¿cómo esa persona va a poder ministrar a Dios? Si no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede interceder por otro? Su oración, dice la Biblia, va a ser abominación, va a ser algo aborrecible por Dios. Cualquier cosa que haga, que para nosotros sería un sacrificio vivo, para esa persona es un sacrificio muerto, es un sacrificio detestable, aborrecible a los ojos de Dios, por más buena voluntad que esa persona tenga de colaborar. ¿Escucharon? De colaborar. Pero es abominación, ¿no? Ministrará solo en la carne y Dios nos libre. Si esa persona no ha nacido de nuevo. Aun cuando venga a la iglesia, pero aún viniendo a la iglesia, si no ha nacido de nuevo, no es parte del cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que haga para el Señor, Dios nos libre. No es de bendición. Entonces, en esto, hermanos, y esto lo decimos con claridad, con frontalidad, sin ningún problema. En esto la iglesia, escuchen bien, y no tengan miedo de repetirlo, párense firme en esto. La iglesia es excluyente. ¿Escucharon bien? La iglesia es excluyente y no inclusiva. Y en esto tenemos que obedecer primero a Dios antes que los hombres. Porque si nosotros dejamos de entrar al cuerpo de Cristo, no me refiero a que le vamos a cerrar la puerta a un inconverso, pero llegar a reconocer a una persona que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Cristo como parte del cuerpo de Cristo, es hacerla doblemente hija del infierno o hija de ira, o hijo de ira. No le hacemos ningún bien. La iglesia es totalmente inclusiva cuando se trata de aquellos que han sido salvos y ya son parte del cuerpo de Cristo. Nadie debe ser considerado diferente o hacerle una acepción o una excepción, ¿verdad?, si ya tiene a Cristo en su corazón. Observen lo que dice el verso 13. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. El Espíritu de Dios no hace diferencia, ¿verdad?, en nada de esto. Un gran pecado que tienen algunas denominaciones es que tienen iglesias, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, iglesias para blancos todavía, iglesias para negros, o morenos, como los quiera llamar algunos, ¿verdad? Para haitianos, iglesias para haitianos, iglesias para hispanos, iglesias para asiáticos, iglesias para rusos, etc. Yo entiendo el problema del idioma aquí en Estados Unidos, pero el resto no lo entiendo y no debería haber separación por ello, ¿no? Porque ese vocabulario no corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero así lo dicen, así lo manejan ellos. Una vez que la persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo, no hay nada que la limite para ser parte de la iglesia.
del cuerpo de Cristo. Su unción no está determinada ni por su cultura, ni por su religión, ni por su raza. Amén. Exacto. Cuando nos dice el texto, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, esto quiere decir que Dios no nos ha dado el Espíritu Santo por parte. ¿No? No. Lo ha dado en la misma capacidad que al judío como al griego, como al libre o al esclavo. Nadie ha recibido el Espíritu por medida. De hecho, así no lo hace el Señor. Juan capítulo 3, verso 34. ¿Qué dice la Escritura? Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sí ven esa última parte? Dios nos da el Espíritu por medida. Cuando Dios salva a alguien, no le salva su mente. Cuando Dios salva a alguien, no le salva su corazón. Cuando Dios salva a alguien, no le salva solo su alma, como algunos dicen por ahí. Oh, y el alma de esa persona está con Dios, ha sido salvada después que se murió. No. Cuando Dios salva a alguien, lo salva completamente, en cuerpo, alma y espíritu. Dios no descuartiza a las personas para salvarlas. No, es que esta parte de Él no me gusta, así que esta parte yo no la voy a salvar. Lo mismo cuando derrama su espíritu, ¿verdad? A pesar de nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? Pues por eso es que nos hace nacer de nuevo. Y una vez que nos santifica o nos hace santos, Él ve su justicia y su santidad en nosotros y derrama su Espíritu Santo. Completo. Todo lo que nosotros necesitamos. No es por parte. Usted y yo no necesitamos, y esta es la otra idea, una segunda llenura. Debemos siempre estar llenos del Espíritu Santo. Porque si entonces ya perderíamos la cuenta, ¿verdad? Ya no sería segunda llenura, tercera, cuarta, quinta, sexta, la cientoava, etcétera, etcétera. No. Debemos ser continuamente llenos del Espíritu Santo. No andamos contando eso. No decimos 1, 2 o 3. ¿No? Como algunos tratan de hablar de una segunda bendición. Algo de esto compartimos en el mensaje del domingo. Esto quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo no quiere decir que el Espíritu Santo se me fue, ¿verdad? O todo o parte en nosotros. Quiere decir que debemos entregarnos al control de todas las áreas de nuestra vida y no resistirlo. Cuando usted toma agua, mire, piensen en esto. Cuando usted toma agua, hablando de que a todos se nos ha dado de beber del mismo Espíritu Santo. Cuando usted toma agua, ¿verdad? ¿A dónde va el agua? ¿Va solo al estómago? ¿Va solo a la vejiga? ¿Y después de ahí ya sale? ¿O también va al estómago, a los intestinos, a los riñones? ¿También va al corazón? ¿También va al cerebro? ¿Verdad? Usted no le dice al agua, oye, no vayas a los riñones, no vayas a los intestinos, no vayas a la vejiga, no vayas al cerebro, no vayas al corazón, no vayas a los músculos. No, una vez que usted bebe agua, esa agua va a todo el torrente sanguíneo e irriga todo su cuerpo. No hay parte del cuerpo que no se beneficie al menos de una gota de agua del vaso que usted bebió. Es exactamente es lo que ocurre cuando somos, ¿verdad?, bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Eso va a todas las áreas de nuestra vida. El problema es que nosotros le jugamos chueco, vamos a decirlo así, al Espíritu Santo. Y decimos cosas tan ridículas, no las decimos, pero las hacemos en la práctica. Porque no le entregamos todas las áreas del Señor a la llenura del Espíritu de Dios. No le entregamos todo el control al Espíritu de Dios y a la palabra del Señor y a la presencia del Señor. El cuerpo de Cristo se tiene que beneficiar de todo. Entonces, cuando un hermano y una hermana, ¿verdad?, no sabe mucho de Biblia, pues eso no quiere decir que no tiene mucho del Espíritu Santo. No, tiene el mismo Espíritu Santo, lo que pasa es que no sabe mucho de Biblia, eso es diferente. Que puede llegar a ser llena del Espíritu Santo por medio de la palabra, por supuesto, esa es la manera correcta, ¿no? Lleno de la palabra del Señor, cantando himnos, siendo partícipe, ¿verdad?, de todas las cosas y los medios de la gracia en Jesucristo.
En cierto sentido, usted decide hasta dónde usted va a estar va a darle el control al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está ahí. No está una parte del Espíritu Santo, está el Espíritu Santo de Dios. Su existencia, su presencia, su residencia está en usted. Y eso es una gran bendición, ¿verdad?, que nosotros tenemos en la iglesia. Cada creyente tiene la misma porción, aunque sabemos que no es por medida. Cada creyente tiene la misma porción, tiene el mismo Espíritu Santo de Dios. Y eso yo tengo que respetarlo. Eso yo tengo que honrarlo. Y eso tengo que usarlo, ¿verdad?, para edificar a mis hermanos y también para edificarme a mí mismo, ¿verdad?, con lo que el Señor le ha dado a cada uno en su rol, en su función dentro de la iglesia local. Hay cosas que requieren, por supuesto, más preparación que otras, más especialidad que otras. Pero eso tiene que ver con el rol, no con el hecho de la cantidad del espíritu que usted tenga. Eso es un error, ¿no? Así no funciona. La palabra dice que Dios nos ha dado el espíritu, ¿verdad? Ese espíritu nos ayuda a comunicarnos con Dios. Ese espíritu nos ayuda a entender la palabra del Señor. Ese espíritu nos consuela, ese espíritu nos fortalece, ese espíritu nos enseña y nos recuerda las palabras de Cristo. Eso es lo que necesita el cuerpo de Cristo según su palabra. Bien, chequeo de integridad. Aquí terminamos. Justo. Entiende el milagro de ser parte del cuerpo de Cristo para servirle no como obligación, sino como un miembro. Segundo, ¿puede dejar de funcionar como miembro? En tercer lugar, entiende las consecuencias para el cuerpo de Cristo al no identificarse como un miembro activo de Él. Y en cuarto lugar, su función es cuidar el cuerpo de Cristo como usted cuida su cuerpo. Y mucho más, por supuesto, porque es el cuerpo de Cristo. Ahora, para pensar, un pensamiento, ¿eh?, valga la redundancia. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo para funcionar en Él. Todo creyente, todo miembro del cuerpo tiene un rol, tiene una función, tiene un don, según la palabra del Señor, que debe usarlo. Por eso somos reino de sacerdotes. Estamos para representar a Dios y servir a Dios como sacerdotes y también como un sacrificio vivo para su honra y su gloria. Bien, hermanos, hasta ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Terminamos con una palabra final de oración. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, continúa honrándola, Señor, y ayúdanos a reflexionar en todo aquello que hemos compartido en esta noche. Bastante, Señor, tenemos en que reflexionar, meditar, asimilar. Así que ayúdanos, Padre, y ayúdanos también a desechar aquello, Señor, que pues no es ni preciso o que no es agradable delante de ti, o aquello que realmente no te agrada. Pero, Señor, aquello que es exactamente tu palabra, aquello que es exactamente la interpretación correcta de tu palabra, que quede grabada y sellada en nuestros corazones, Señor, para beneficio del cuerpo de Cristo. Oramos en su nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.